Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema importante que tiene que ver con Asia Occidental. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakey, declaró este miércoles 22 de abril que una nueva ronda de negociaciones con Washington solo sería posible si responde a los intereses del país persa. Teherán decidió no enviar su delegación a Islamabad al considerar que los acuerdos en las condiciones actuales representan una pérdida de tiempo sin un horizonte claro. Esta postura fue respaldada por el presidente Masoud Pezeshkian, quien afirmó que si bien Irán siempre ha dado la bienvenida al diálogo, la mala fe y las amenazas son el principal obstáculo para una negociación real, señalando una contradicción entre las afirmaciones y las acciones de contraparte. Son precisamente los datos del análisis el día de hoy, y quiero también recordarle a la audiencia a través de las redes sociales a lo largo del día, sondeamos también la opinión de los usuarios sobre el tema. Ya algunos han respondido, pero aquí tiene el código QR y la pregunta que hemos propuesto el día de hoy. Irán critica la inconsistente postura de Estados Unidos sobre los 10 puntos acordados durante las conversaciones en Islamabad. ¿Qué implica esto? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Más adelante vemos las respuestas de nuestra audiencia. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Jorge Kreines, periodista, analista en política internacional desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío. Un abrazo grande. Igual para ti, oportuno el análisis contigo. Irán condiciona el diálogo con Estados Unidos y se ausenta de la nueva ronda de negociaciones en Pakistán ante lo que denuncia un incumplimiento de los acuerdos por parte de Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Bueno, es evidente que no tienen credibilidad los comentarios y las observaciones de los Estados Unidos en las negociaciones. Recordemos que estaban realizando una negociación sobre el sistema nuclear iraní y mientras los diplomáticos estaban negociando, bombardearon la escuela en Minhap, donde asesinaron más de 150 niñas, y que todo esto resta absoluta credibilidad. Aparte, las posiciones que surgen desde Washington, especialmente las declaraciones altisonantes e irresponsables del presidente Donald Trump, sirven para un barrido, para un fregado, cambian de opinión habitualmente y utilizan las negociaciones como un elemento de la guerra y no como un factor para resolver políticamente el conflicto. Por lo cual, sabiendo Irán que ha podido resistir y que el tiempo favorece su política y que dificulta la de los Estados Unidos, bueno, también Irán utiliza la negativa a participar de la mesa de Pakistán allí en Islamabad como un factor en este conflicto que sostiene con Estados Unidos. Tiene una variante militar que es de misiles y drones y de buques y demás, pero también tiene una variante económica que está afectando la política económica interna de los Estados Unidos y a nivel global también. Y también tiene una batalla comunicacional, y el tema de la lucha diplomática se expresa en este momento por esa vía que es declarar la inutilidad, mientras todo transcurre como ahora, de cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos. Sí, y a propósito de las amenazas desde la Casa Blanca, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, denunciaba lo siguiente: la República Islámica de Irán siempre ha dado la bienvenida al diálogo y al acuerdo, y lo hace actualmente. La mala fe, el bloqueo y las amenazas son el principal obstáculo para una negociación real. El mundo es testigo de sus charlas hipócritas y de la contradicción entre sus afirmaciones y sus acciones, decía Masoud Pezeshkian. Jorge, la gran paradoja es que Trump vende fortaleza, confía ahora en que el acuerdo es posible, mientras faltan señales claras, y por otro lado Irán se mantiene preparado ante un escenario adverso a las negociaciones. ¿Peligra la tregua por la conducta de Estados Unidos? Creo que sí, que peligra la tregua, siempre fue de mucha fragilidad y ahora eso se confirma. Por otra parte, Estados Unidos está bloqueando el acceso de buques iraníes por el estrecho y salida de buques iraníes por el estrecho de Hormuz,
a pesar de que esto ha sido atravesado por más de una decena de barcos iraníes que han pasado, de todas maneras, y de alguna manera ha quebrado ese bloqueo, pero las actitudes norteamericanas son indicativas de que ellos no están negociando con lealtad y por lo tanto, bueno, ahí están las afirmaciones de Teherán en el sentido de que es inútil continuar con estas negociaciones mientras no haya disposición real por parte de la contraparte en estos diálogos. De manera que si hay y conversaciones no serían directas, serían a través de intermediarios o de alguna otra manera de países que tratan de colaborar por una solución política negociada que debe incluir los 10 puntos que reclamó Teherán, es decir, por ejemplo, que cesen las agresiones y que se retiren las fuerzas israelíes del Líbano, eh, que se permita que Irán controle el estrecho de Hormuz y los otros ocho puntos que Irán levantó para tener garantías y que se retiren las bases militares que rodean el territorio iraní y que están instaladas en distintas monarquías, jequiatos y emiratos ahí en la región del Golfo. Bueno, y ojo porque sigue Donald Trump repartiendo responsabilidades de su guerra contra Irán. Ahora amenaza con sanciones a países de la OTAN por no seguirle los pasos bélicos, mientras la Unión Europea ha intensificado las advertencias por el impacto directo de la grave crisis de seguridad energética y las disrupciones en el suministro y el encarecimiento de los mercados. Jorge, ¿cómo estás viendo el escenario en Bruselas? Bueno, creo que Donald Trump, no sé si se da cuenta él que queda cada vez más aislado, que ningún país de Europa ha querido sumarse al bloqueo del estrecho de Hormuz o a la apertura forzosa que él pretendía hacer en su momento, hace varios días atrás. Uno por uno los países europeos le dijeron que no. Al mismo tiempo, España, por ejemplo, y otros países están reaccionando en contra. El mismo presidente Macron, un señor muy de derechas, que ha dicho que él repudia las agresiones israelíes sobre el Líbano. En Europa también hay una sensibilidad con el tema de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino, el genocidio que se está cometiendo. Así que me parece que está generando una crisis en la OTAN y está agravando la situación con muchos de sus aliados. Por lo cual creo que el periodo que transcurre desde estos días hasta el 3 de noviembre, cuando serán las elecciones de término medio en los Estados Unidos, va a ser un periodo donde va a estar muy vinculada la política exterior con la política interna de los Estados Unidos. Y dentro de la política exterior, esta acción de guerra irresponsable que ha lanzado Washington y que tiene en vilo a toda la economía mundial. Sí, por otro lado, y volviendo al tema del conflicto con Irán, pues los medios de comunicación, Jorge, empiezan a posicionar aquella matriz de que en Teherán pues hay una división en torno a aquellos que quieren negociaciones y otros que quieren seguir directamente con una represalia contra los Estados Unidos. Esto se menciona a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, más que diferencias, yo creo que son posibilidades, opciones que tiene la dirección iraní. Me parece que ellos, por un lado, afirman estar dispuestos a toda clase de negociación en la medida que sea leal y verdadera, y al mismo tiempo están en condiciones de defenderse y de incluso atacar a su enemigo, que por otra parte es el que ha iniciado esta guerra con el ataque que se hiciera a esa escuela de niñas. Por lo cual me parece que son versiones que tratan de debilitar mediáticamente la posición iraní, pero que las dos opciones están a la orden del día. Siempre puede haber alguien más partidario de una que de otra, o especialista más en la guerra, en el tema militar o en el tema diplomático,
pero me parece que es un debate real el que tienen ahí y está totalmente justificado. Por otro lado, Jorge, para finalizar, mañana reunión importante en Washington entre Líbano e Israel, pero mientras esto se espera, ya se contabilizan 220 violaciones de la tregua entre Israel y Líbano. ¿Qué decir de todo este escenario también? Bueno, a mí me preocupa qué grado de representatividad tiene en este momento el presidente libanés que va a viajar a Estados Unidos para esa reunión, porque el gobierno de Beirut y el ejército, de hecho, no están siendo quienes defienden la soberanía del Líbano frente a la agresión israelí. Y esto lo practica más bien en la organización Hezbollah, que está ubicada básicamente en la zona musulmana del Líbano, es el sur de Beirut y el sur del país. Eh, y por lo tanto, esos son los que están combatiendo. Por lo tanto, no sé si tiene capacidades el presidente libanés para decidir acerca de qué va a hacer Hezbollah en esta guerra. Así que estoy muy preocupado por la confusión global que esto puede generar y al mismo tiempo viendo cómo se va a comportar cada partido libanés en relación a esta situación que tienen planteada. Le veo pocas esperanzas a esa reunión que se va a hacer en los Estados Unidos. Me quedo con esa última reflexión. Pocas esperanzas. Esperemos a ver cómo queda el escenario el día de mañana. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos un poco el escenario. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente para ti, Jorge Kreisnes, desde Buenos Aires, Argentina. Con él despedimos esta primera parte del programa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado con este código QR y al final de nuestra emisión analizamos los resultados sobre esta situación que se está presentando en las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos y bueno, también la crítica por parte de Teherán de que Estados Unidos no está respetando los acuerdos pactados. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Asia Occidental y bueno, la tensión también en el Líbano que se intensifica tras reportarse múltiples violaciones al alto el fuego temporal y luego de la extensión anunciada por el presidente Donald Trump. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, se han registrado ataques israelíes que impactaron en zonas residenciales y vehículos, dejando víctimas civiles y heridos, pese a la tregua de 10 días pactada para negociar una solución a largo plazo. Las hostilidades persisten. El grupo Al-Manar y autoridades locales denunciaron bombardeos de artillería en localidades de Junín y Wadi al-Qahir, además de demoliciones deliberadas de infraestructura en localidades estratégicas. Desde el inicio de la ofensiva, el pasado 2 de marzo, el conflicto ha desplazado más de 1 millón de personas, mientras los diplomáticos preparan reuniones para este jueves, expectativas que son bajas ante la negativa de Israel de abandonar el sur libanés, donde busca establecer una zona de amortiguación que impide el retorno de los desplazados, y por otro lado, Líbano exigiéndole a Tel Aviv que retire a sus efectivos militares. Vamos a seguir hablando de este tema. Armando Soto me acompaña, activista solidario con Palestina, desde Ciudad de México. Armando, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un día, Armando, de que se retomen estas negociaciones en Washington. Israel persiste en realizar operaciones en Líbano. ¿Cuál es su lectura sobre el escenario en el terreno? Bueno, en primer lugar, esos diálogos son una simulación, un teatro de muy mala calidad, porque no es un diálogo entre las partes en conflicto, no es un diálogo del engendro con el Hezbollah, sino del engendro con un gobierno títere de Occidente, como lo es la presidencia libanesa. Para quienes no lo sepan en la audiencia, en el Líbano el reparto de puestos del poder
se realiza por pues un mecanismo muy extraño que definieron del siglo pasado y que se basaba en la distribución étnica y religiosa del país, en cuanto a números, qué porcentaje de la población tiene tales o cuales características, y según eso pues les tocaban ciertos cargos. Es una realidad que ha cambiado y que el puesto principal hoy en día le tocaría realmente a la mayoría chií, que no lo era en aquel entonces. Entonces realmente la presidencia, si no cambian el esquema de gobierno, la presidencia le debería corresponder al partido de Dios, al Hezbollah. Pero bueno, no han hecho ninguna modificación a esos acuerdos y pues eh, realmente ese presidente no representa más que a la oligarquía libanesa, no representa los intereses del país. Tan es así que en el acuerdo de alto al fuego del año pasado, la acción del ejército libanés fue garantizar que Hezbollah se retirara a algunos kilómetros de las fronteras con el ente, pero jamás defendió las fronteras. Nada más se encargó de que Hezbollah no las defendiera. Israel nunca respeta un alto al fuego, lo sabemos, no importa con quién lo pacte. Cuando entran en vigor ese alto al fuego, realiza un último ataque, como diciendo, bueno, ya, empieza el alto al fuego, yo di el último golpe. Pero a los pocos días vuelve a golpear, y para ellos el alto al fuego es que no haya respuesta. Y es lo que hemos visto ahora, como bien citabas, más de 200 ataques, más de 200 violaciones del alto al fuego de parte del engendro, esperando que haya respuesta de Hezbollah para entonces quejarse de que Hezbollah no respeta el alto al fuego, porque ese es el modo de actuar de Israel. Pero ¿dónde está Hezbollah en esas negociaciones, en esos diálogos? No está. Entonces es una mentira, es un montaje burdo que lo único que busca es descalificar a la resistencia y pues con el objetivo posiblemente de tratar de reconstruir la maltrecha imagen del engendro o posiblemente del gobierno libanés, que repito, no representa a nadie. Más allá de eso, no le veo caso a esas negociaciones. Sí. Y por otro lado, el movimiento libanés Hezbollah lanzó este martes también operaciones contra objetivos israelíes en represalia por lo que ha calificado como incumplimientos flagrantes del alto el fuego por parte de las fuerzas de ocupación. De hecho, ya lo habían anunciado con anterioridad que esto podía ser una posibilidad teniendo en cuenta las acciones de Israel. Y la milicia chií dice que esta acción responde al reciente bombardeo en Yahmor al-Shakif y a la demolición sistemática de infraestructura civil en el sur del Líbano. La organización, como ya comentábamos, denunciaba las violaciones del acuerdo, incluyendo ataques de artillería, uso de ametralladoras, documentos por el Centro Nacional de Alerta Temprana libanés, y medios israelíes confirman el lanzamiento de proyectiles e interceptación de un dron en la frontera norte. Hezbollah advertía que su paciencia tiene límites frente a la estrategia de Israel de establecer esta zona militar restringida de hasta 8 kilómetros dentro de territorio libanés. El recrudecimiento de las tensiones pues también amenaza precisamente la estabilidad de la tregua. Quería preguntarte, Armando, porque la situación, obviamente, más allá de estas negociaciones que tú comentas no darán frutos o por el momento, también está la situación de Estados Unidos e Irán. ¿De qué manera toda esta situación en el Líbano está también repercutiendo en todas estas negociaciones que ya de por sí Irán dice que no son posibles? Es que es parte de un todo, no las podemos ver por separado. En realidad creo que ese sería el objetivo, el único objetivo de esas negociaciones sería tratar de separar el tema de Hezbollah del resto de las negociaciones que son otro teatro, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, porque Irán lo ha dejado clarísimo. Quien está defendiendo a la región de la agresión genocida del imperio yanqui sionista es la resistencia, no es nada más Irán, es Yemen, es Hezbollah, es el Hezbollah iraquí, es la resistencia palestina, o sea, es un todo. Y más allá de eso, pues tratar de establecer negociaciones por separado, creo que lo único que trata de hacer es borrar esa imagen de unidad de la resistencia.
desde luego que no tiene ningún sentido que Hezbollah no responda, porque es lo que ya decía, eso es lo que quiere Israel siempre, atacar y que nadie le responda. Hubo, como bien lo mencionas, el aviso muy claro que si seguían atacando, porque lo que atacan son, o sea, lo mismo que en Gaza, atacan hospitales, atacan escuelas, atacan casas, atacan los coches, no atacan objetivos militares, y Hezbollah se ha limitado a atacar objetivos militares. En realidad todo el eje de la resistencia se ha comportado de la misma manera. Cuando acusa el engendro que atacaron zonas civiles, es porque ellos sí que resguardan objetivos militares, poniéndolos en el centro de unidades multifamiliares o en los sótanos de las mismas o en el sótano o frente a un hospital, pero no es que la resistencia ataque a los hospitales o a los multifamiliares, ataca al objetivo militar que lo pusieron ahí precisamente para inhibir los ataques por parte de la resistencia, ¿no? Pero pues es lo mismo, es exactamente lo mismo que dije de las negociaciones entre el engendro y el Líbano, pues lo mismo podríamos decir de las delegaciones grandes, digámoslo así, entre Estados Unidos e Irán, con la salvedad de que, bueno, ahí no hay un teatro del lado de Irán, ellos pues sí son una representación digna de su pueblo, que ha demostrado que no están jugando y que son respetuosos del derecho internacional, de las leyes de la guerra, mientras que la otra parte, pues lo único que ha estado tratando de hacer es ganar tiempo para reagruparse, para ver qué estrategia utilizar para volver a atacar a Irán, pero es lo único que están buscando. Y pues salvarle el pellejo a su engendro, porque vimos cómo estaban otra vez como en la guerra de los 12 días del año pasado, pues a punto de pulverizarlo. Entonces creo que eso es el único objetivo de esas negociaciones e insisto, con el Líbano pues para separarlo de una unidad que es indivisible. No puede haber, y así lo ha dejado clarísimo Irán, no puede haber negociaciones si no hay un alto al fuego efectivo, real, en el Líbano. Y pues eso debe incluir el retiro de los sionistas de los territorios ocupados, porque esa dichosa línea amarilla es el modo de robarse el territorio que tienen, y lo que quieren es robarse el territorio más fértil del Líbano, las fuentes de agua, pues de cara a construir su gran Israel, ¿no? Que todavía en los años que ya se están desmoronando siguen soñando con el gran Israel. Pero pues por eso hablo de teatros y de simulaciones, ¿no? Sí. Nunca hay objetivo de resolver diplomáticamente. Sí. Hay otro escenario también, Armando, que es muy importante. Se habla mucho del paso de Hormuz y, por supuesto, todas las tensiones con este bloqueo de los Estados Unidos y todo lo que representa, ¿no? Como ruta estratégica para el petróleo mundial. Pero, por otro lado, tú me hablabas también de la resistencia en el lugar, por supuesto, el eje de la resistencia. Y ya Yemen, por ejemplo, la resistencia yemení está hablando de incluso cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, ruta estratégica cuyo bloqueo pues, también tendría un impacto directo en el Golfo Pérsico y dispararía también los precios del petróleo. ¿Qué decir también de este escenario? Pues es la otra carta que tiene la resistencia, que ya la han implementado en algún momento. En este caso, pues están preparados también para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y pues parece que lo que quiere o lo que quisiera el imperio, ¿no? Porque no quieren reconocer su derrota, se hubieran retirado, ha tenido oportunidades de poder haber salido con discursos de victoria y dejarlo ahí, pero siempre hay fuerzas internas en el Imperio del Norte que pues le desnudan la realidad y lo obligan a regresar, y finalmente si sigue aumentando la tensión, pues seguramente Yemen va a cerrar también este paso, que pues representa, como bien lo dices, otro porcentaje importantísimo del comercio mundial. El 40% del comercio mundial pasa por ahí para llegar a Europa o salir de Europa.
Entonces sería un golpe brutal a la economía mundial, que de por sí el cierre de Hormuz ya lo es. Bueno, pues cerrar los dos, pues es ya, yo creo que la caída económica, así como caen las fichas de dominó en cadena, pues de las principales economías occidentales que dependen de ese comercio, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de presionar a los aliados, cada vez menos aliados de Washington, a que pues pongan su distancia y hagan como están haciendo, pues abandonar ese eje, y aunque sea para poder sacar sus mercancías de esa zona, pues pagar en yuanes, ¿no? Debilitar el petrodólar. Yo creo que es una medida muy lógica, muy razonable, además pacífica, no destructiva, que seguramente va a recurrir a ella el eje de la resistencia, cerrar Pavel Mandel. Sin duda, una situación crítica. Muy atentos a todo este escenario. Armando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien. Ahí estaba entonces el análisis de esta situación que, como decimos, muy crítica y que también preguntamos a través de nuestra audiencia. Vamos a ver lo que habíamos anteriormente propuesto en nuestra pregunta del día. Irán critica la inconsistente postura de Estados Unidos sobre los puntos acordados durante las conversaciones en Islamabad, capital de Pakistán. ¿Qué implica esto? Preguntábamos. Bueno, un 38% dice falta de compromiso de Estados Unidos en las negociaciones, pero 56% dice que Irán no negociará bajo amenazas a su soberanía, y más abajo, con un 0,6%, dice que Israel y Estados Unidos ponen en riesgo la tregua. Muy atentos a todo este escenario y sobre todo de las conversaciones el día de mañana a propósito de la tregua entre Líbano e Israel. Muy atentos. Nosotros con esto cerramos y, como siempre, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.